Bueno, muchas gracias a mi Gaitán y a ti por la invitación el día de hoy. Saludar a los colegas, como siempre, para mí va a ser una razón de ganancia importante. Y bueno, la idea de hoy es compartir con ustedes un poquito del por qué la importancia del CPP y qué novedades trae el examen. Básicamente, el tema de la importancia, ya mi Gaitán Herbert había tocado unos tips importantes, pero una de las grandes relevancias que puede tener el examen es la oportunidad que uno tiene de poder saber en qué estándar está. Si está entre un estándar que es internacional, que es mundial, o definitivamente estamos en la parte local en donde todavía nos quedan unos pasos por dar. Eh, ¿Por qué la referencia? Porque básicamente uno generalmente tiende a decir, bueno, pues es que aquí las cosas las hacemos de esta manera, pero no por esa razón significa que no haya mejores formas de hacerlo. Entonces el profesional moderno de la seguridad casi que está en la obligación de abrir más el concepto. Ahorita Albert decía una cosa muy importante y es que el tema de seguridad de la información, que empezó siendo un tema muy pequeño, ha venido sufriendo unas modificaciones bastante fuertes en una alianza que ha hecho ASIS e ISACA, donde los dos tratan de complementarse uno al otro en el sentido de que para ISACA el capítulo de seguridad física era un capítulo pequeño y lo ha venido convirtiendo en un capítulo grande, teniendo en cuenta que muchas de las cosas que pasan en la seguridad de la información tienen también que ver con algunos conceptos de la seguridad física. Entonces, eso ha hecho que el capítulo que teníamos nosotros pequeño, el CPP de seguridad de la información, también se haya ido creciendo. Entonces, pues nada, yo siempre he dicho que la importancia de una certificación internacional está en el peso, en el grado de profesionalismo que le genera a uno tener una certificación de ese talante, y adicional a eso, pues el espacio académico y el espacio profesional que le permite a uno compartir con colegas y tener un bagaje diferente a los conocimientos básicos que pudiéramos tener al inicio, ¿no? Esto es importante y digamos que a nivel mundial ha venido con una fuerza bastante grande el poder tener una certificación que me acredite a mí con la expertise necesaria para poder desarrollar temas de seguridad en cualquier parte del mundo. Eso es, digamos que una de las cosas importantes que nos ayuda a ir caminando en el porqué de certificarnos CPP. Entonces, una de esas cosas importantes es que buscar la certificación también es una meta, y es una meta interesante desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? Porque la seguridad ha venido cambiando muchísimo, ha venido mutando desorbitantemente y cada vez hay más cosas en la seguridad que hacen, viable o no, un negocio. Entonces eso hace que el profesional de seguridad tiene que ser una persona versátil, que sea capaz de trabajar en equipo, que le ayude a la organización a cumplir con su misión y su visión y esos objetivos estratégicos. Por eso el profesional de seguridad eh, certificado, pues le da ese peso y ese balance a la organización en el sentido de que sin seguridad no hay buenos negocios y eso lo tenemos que tener totalmente claro. Entonces la idea es que el profesional de seguridad también hable el idioma del negocio, entienda de las cifras, maneje el concepto de negocio, sepa en dónde apoyar. Herbert hablaba al inicio sobre el tema de las mermas, sobre el tema de las pérdidas y sobre muchos temas que realmente si nosotros manejáramos la integralidad de la seguridad nos permitiría a futuro mostrar unos resultados eficientes, tanto como eficacia y efectividad en ese momento de mostrar los resultados de por qué se necesita un profesional de seguridad en las empresas y de por qué un profesional moderno, un profesional certificado CPP, pues le da esa tranquilidad al negocio, le da esa tranquilidad a la organización. Por eso es que inicialmente yo creo que eso nos ha pasado en todos los países, lo hablo por Colombia, no sé si los colegas que están en otros países, que están en Perú, bueno, también les ha pasado, pero la seguridad en mi país fue creciendo de a poquitos
en el sentido que inicialmente eran solo los militares los que manejaban seguridad y los que entendían de la seguridad. Obviamente eso ha venido cambiando y es claro ya que se necesita una persona multidisciplinaria en lo que tiene que hacer con respecto a seguridad. Entonces eso ha hecho que la certificación pues sea de gran peso, de gran apalancamiento y digamos que de gran soporte a muchas de las empresas a nivel mundial. Eso es lo que nosotros hemos venido diciendo de la certificación y cómo nos ha servido y cómo es de interesante poder compartir por lo menos con colegas y contarles el porqué de esta certificación y el porqué la certificación hace parte de ese ejercicio de demostrar las competencias adquiridas en el desarrollo de la profesión de seguridad. Otra de las cosas que veníamos hoy a tocar, parte de esto, es mirar qué ha cambiado. Como les venía diciendo, el director, el especialista, el hombre de seguridad, pues debe conocer del negocio. Entonces, uno de los módulos que trae el CPP es Principios y Prácticas de Negocio. Ahí te cuentan un poquito la historia de la administración, te dicen para qué se debe administrar, te hablan de los presupuestos, te cuentan cuáles son los beneficios de la administración por objetivos, cómo trabajamos el concepto de negocio y dónde nosotros podemos hacer que el retorno de la inversión se vea reflejado, ya no tanto en el PIG, en el estado de pérdida y ganancias, sino también en ese retorno de la inversión que queremos mostrar a la organización. Porque si ustedes, no sé, al final cuando estemos en las preguntas me darán o no la razón con respecto a que antes seguridad solamente se veía como una pérdida. Todo el mundo dice que es como una inversión, pero si uno mira realmente el PIG, pues nos metían y nos enclaustraban en el gasto. Ahora el negocio, digamos que los negocios son tan técnicos y tan metidos en el concepto contable y concepto de finanzas, que yo debo demostrar que la seguridad realmente es una inversión. Y esa inversión pues la debo mostrar a partir de ¿qué? A partir de demostrar el retorno de la inversión que hace mi organización frente a la seguridad, cómo yo le devuelvo esa plata. Entonces, esos principios y prácticas de negocio también han ido evolucionando en la medida en que los negocios van siendo dinámicos, los negocios tienen una vida. Y esa vida hace que el negocio pues viva en constante cambio. Por eso, en los nuevos cambios que tiene este tema, por lo menos este módulo, está la colaboración multifuncional que tiene que tener el hombre de seguridad. ¿A qué hace referencia en pocas palabras? Y para que hoy a futuro ustedes cuando estén viendo ya a fondo, los que decidan estar con nosotros en el tema de hacer el diplomado, de pensar en presentar la certificación, pues básicamente cuando uno hace colaboración multifuncional, es ver cómo la gerencia de seguridad, cómo el hombre profesional de seguridad se convierte en soporte para toda la organización e interactúa con cada una de las gerencias, logrando una cosa que yo siempre he llamado el valor de intercambio. ¿Qué es lo que seguridad da para que cada uno de los departamentos dentro de mi organización funcionen y lo hagan bien y que de paso también me contribuyan a mí? Porque ese ejercicio debe ser un ejercicio de doble vía. Entonces hay que tener esas cosas pendientes que son de las nuevas cosas que va a mostrar este módulo y que me parece muy interesante y que obviamente nos contribuye al desarrollo de lo que hacemos, ¿no? Luego también no podemos dejar de lado nunca también todo lo que tenga que ver con leyes y reglamentos con respecto al negocio. Muchas veces, obviamente, en cada país las leyes manejan sus propios argumentos, pues el profesional de seguridad certificado es un profesional que está en capacidad de trabajar en cualquier área, y en cualquier región, en cualquier país. Entonces uno lo que tiene que tener claro es que lo primero que hay que hacer es entender cuáles son las leyes de allá. Leyes contra la evasión, leyes contra el lavado de activos, leyes contra la discriminación, por decirlo de alguna manera, laboral, que lo van a ver en administración de personal. ¿Por qué son importantes esas leyes para mí?
porque si algo pasa, hay una violación de la ley, pues hay una pérdida, porque hay una afectación y hay una demanda, y esa demanda puede suscitar en una pérdida mayor para la organización. Entonces yo también tengo que entender esa parte legal, esa parte dinámica de la ley, que hace que yo tenga que jugar también a proteger mi organización desde el ámbito, desde esos entornos legales que muchas veces dejamos de lado, porque pues eso es parte, alguien decía, no, es que eso lo maneja el asesor jurídico. Ok, puede ser parte del asesor jurídico, pero yo, profesional de seguridad, debo estar monitoreando de que si algo está pasando, yo lo pueda dar una alerta temprana y decir, mire, tenemos esta situación, es mejor que le pongamos un punto final o le demos un tratamiento o le pongamos una medida de mitigación porque a futuro eso nos va a generar una pérdida. Pero eso tengo que tenerlo claro. Yo lo tengo que llevar a las manos. Luego viene otro tema que se va a mejorar acá también, habla sobre las técnicas de mejora. Esas técnicas de mejora lo que hacen es que yo esté evaluando constantemente el desempeño y evaluando las competencias que tienen las personas que trabajan dentro de la organización, ya sea en seguridad o en otras áreas. ¿En busca de qué? En busca de mejorar mi procedimiento, en busca de mejorar mis protocolos, en busca de innovar, sobre todo en la parte de innovación, porque muchas veces nosotros hacemos programas piloto, el tema de la capacitación, que es bien importante, el tema de la educación que pueda tener al interior de la organización, que me genere culturas que sumen al valor de seguridad. Y obviamente pues eso ayuda a que yo alcance y logre mis metas, que al final son muy importantes porque contribuyen con valor agregado al desarrollo propio del core business de un negocio, ¿no? Entonces eso hace que sea importante. Cosas adicionales que también trae este módulo está en las estrategias y la metodología de retención del talento humano. Muchas veces nosotros dejamos escapar ese talento que produce, que innova, que crea, que ayuda, que contribuye, porque no sabemos manejar adecuadamente el talento y obviamente la competencia sí está atenta a saber quién es bueno en una empresa, cómo lo hace. ¿Por qué eso y por qué yo tengo que, el de seguridad, como por qué tiene que estar pendiente de eso? Me parece que la introducción de Herbert fue muy clara en el sentido de decir que las pérdidas organizacionales ya no solamente es el robo. También cuando una persona abandona, como yo digo, el barco, pues yo voy a generar un costo para entrenar la nueva. Uno, obviamente eso me genera unas pérdidas porque la persona nueva se va a demorar un poquito de tiempo en volver a tomar el ritmo si lo toma igual, o si no vamos a empezar a perder de pronto clientes, de pronto producto, y eso hace que yo pierda dinero, que la organización pierda, sí. Efectivamente, visto desde el concepto de la pérdida, pues eso es un tema para tener en cuenta. Por eso la gestión del talento humano es importante. También otra cosa que es importante acá es pensar en la gestión del talento y el plan de sucesión. Muchas veces nosotros dejamos que las personas ya que van a salir y no ponemos una persona a que se capacite a la par para que cuando la persona que se va, pues automáticamente asuma la situación y el bajón no sea tan grave. Ese tipo de cosas son las que vamos a trabajar en el tema de los principios y prácticas del negocio. También el tema de esas solicitudes de propuesta que a veces necesitamos trabajar con respecto al manejo de los proveedores, porque a los proveedores también hay que hacerles un estudio y trabajar con el tema de la mano, de mirar cómo está el tema del Business Continuity Plan, de cómo ellos podrían respondernos si se llegara a presentar una crisis, y ese tipo de cosas que más adelante los vamos a ir viendo como en lo que ha cambiado y en lo que va a traer nuevo el CPP. Luego, después de ver eso de principios y prácticas del negocio, pasamos a trabajar en lo que, digamos que lo que muchos consideran el corazón de la seguridad, principios y prácticas de seguridad. Y en esos principios y prácticas de seguridad, básicamente, nosotros nos estamos manejando sobre los estándares de la industria de la seguridad. Y pues estándares hay varios, pero
Hay guías estándar como las de NFPA 730 y 731, que son estándares que se utilizan para seguridad física y seguridad electrónica, más el ISO 31000, que es la nueva, el nuevo estándar sobre análisis de riesgos, que en el momento pues se está utilizando mucho y que seguramente si ustedes han visto los nuevos cambios que han tenido las ISO, en cada uno de los capítulos que las ISO manejan de riesgo, pues están incluyendo el ISO 31000 como modelo a seguir para el sistema de gestión de riesgos. Obviamente ese estándar no funciona solo, tiene dos ramitas ahí, que una es la ISO 31010 y la otra es la ISO 73, que una es, la 73 es la guía del vocabulario y la 31010 es las herramientas que hay para trabajar el análisis de riesgos, que es bien interesante manejar. Entonces aquí aparecen ya algunos conceptos de los estándares, vamos a hacer manejo más fuerte de los estándares para ir trabajando en ese concepto. Todo el tema que tiene que ver con procesos de evaluación y mejora continua, que está muy referido a lo que nosotros llamamos PHBA, planea, hace, verifica y actúa, que tiene que ver con el ciclo de Deming. Básicamente eso es lo que nosotros debemos estar trabajando constantemente. Cuando yo trabajo el círculo de la calidad, PHBA, en los conceptos de principio y prácticas de seguridad, pues estoy generando un valor agregado, porque me obliga primero a tener unos indicadores de gestión que me dicen cómo va mi proceso, hacia dónde voy y qué quiero hacer con mi proceso, obviamente de los escenarios que nosotros manejamos. Eso nos da una ventaja, porque nuestros procesos son muy claros, digamos que muy puntuales en algunos eventos, cuando se tiene claro mi programa de prevención de pérdidas, ¿no? Eso para decir de las cosas nuevas que está trayendo este módulo adicional. Otra cosa que es importante mirar aquí es el tema de la colaboración de la organización. La colaboración es muy importante, tanto al interior de nuestra organización como al exterior, con fuerzas de policía, con otras empresas de seguridad que de pronto tenemos en el sector y que nos ayudan a evitar que el vandalismo, que de pronto el delincuente externo irrumpa dentro de mi organización. Y esto pues en este módulo ha cambiado un poco en el sentido de que hacen mucho más énfasis. ASI siempre ha tenido claro que el tema de colaboración entre lo privado y lo público se debe hacer constantemente, debe haber una muy buena comunicación, pero esta vez hace mucho más énfasis también con la parte interna y cómo nosotros nos relacionamos con esa parte organizacional que muchas veces nosotros dejamos de lado. Por otro lado, también van a aparecer acá en principios y prácticas de seguridad todo lo que tiene que ver con las famosas amenazas potenciales de la organización. De la organización y de la seguridad. Ya antes uno decía, bueno, es que para que lo atraquen a uno hay que llegar con 3 o 4 bandidos armados y listo, se robaron el producido, o lo que haya hecho el almacén, o que lo que haya hecho el punto de venta, en fin. En la actualidad ya no es tan común. A través del internet un niño o una persona menor podría hacer una estafa y darnos cuenta mucho tiempo después. Entonces, ese tipo de cosas es algo que nos lleva a que este módulo también diga, bueno, hay que pensar en determinar cuáles son esas amenazas potenciales, pensando básicamente en los entornos, en el entorno social, en el entorno político, en el entorno criminal, de criminalidad que tenga el área donde mi empresa desarrolla su actividad. Esas son de las cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Obviamente esto también hay que llevarlo a qué técnicas de mitigación se utilizan para el manejo del riesgo. Entonces, uno cuando está manejando riesgos dice, bueno, yo voy a transferir. O como decía mi abuelita, pues acá en Colombia hay un dicho que se utiliza mucho, y es que dice, hombre, no pongas todos los huevos en la misma canasta.
debido a que muchas veces nosotros lo que hacemos es agrupar los activos más críticos en un solo lado. Pero si los agrupamos y nuestra seguridad falla, pues seguramente vamos a quedar con todos metidos. Lo que pretendemos es pongámoslos en sitios diferentes donde podamos tener una continuidad de negocio que nos permita, si algo nos llega a afectar, podamos continuar derecho mi negocio y que sea transparente para todo el mundo. Otra cosa importante que trae este módulo para resaltar es que empieza también a hablar de cómo va a ser la recopilación de datos y realizar técnicas de tendencias. Esa recopilación de datos pues muchas veces es fácil, en algo otros momentos no tanto, pero pues generalmente se hace con bases de datos públicas, algo otras privadas, y uno lo que debe buscar es cuál es el comportamiento de patrones con respecto a estadísticas de hurto o delitos de alto impacto en la sociedad en donde desarrollo mi actividad. Con eso yo puedo, digamos que crear estrategias que me ayuden a minimizar los riesgos al interior de la organización, entendiendo que las organizaciones tienen tres clases de personas que las pudieran afectar o atacar, que es el interno, como mis empleados, el externo, y un contubernio de los dos entre interno y externo que confabulados me pueden generar muchísimos daños. Entonces, ese tipo de cosas, ¿yo cómo lo hago? Buscando información de cómo es el modus operandi de las bandas, de los delincuentes, de cuáles son esos bandidos que a mí realmente se interesan por empresas como la mía, cuáles son esos perfiles, cómo se ha comportado en el entorno, y ahora sí, a través de la modelación estadística yo pueda, o a través de prospectiva, yo pueda trazar básicamente un modelo de tendencia que me permita a mí anticiparme ante situaciones nuevas, ¿no? Eso es importante que lo tengamos. Otra cosa que también toca nuevo este modelo habla de los elementos del programa de concienciación o de conciencia de seguridad. Digamos que cuando uno está trabajando eso, pues también necesita otra cosa que está pegadita a esto que tiene que ver con las métricas. ¿Cómo lo vamos a medir? Porque lo que no se mide no se administra, y lo que no se administra no se controla, y lo que no se controla pues se acaba. Entonces uno tiene que trabajar fuertemente en eso. Elementos que son importantes cuando uno está trabajando en eso es el estudio primero, estudiemos las necesidades que tiene la organización. Desarrollemos y definamos un programa que me permita a mí saber a quién va dirigido y qué objetivos tiene ese programa. Luego planifique el calendario y luego sí prepare el material para hacerlo llegar de forma eficiente y efectiva a las personas a las cuales va dirigido mi programa de concienciación de seguridad. Eso como lo importante y lo elemental de ese módulo. Luego aparece el módulo de seguridad personal, y aparte de que el módulo me muestra a mí cómo el 95% de las pérdidas de una organización son internas y por qué yo debo manejar un concepto de seguridad personal diferente, trabajando tres ejes importantes que son reclutamiento, la selección, violencia en el lugar de trabajo y protección ejecutiva dentro del concepto de seguridad personal. Pues es fundamental decir que aquí también se hace necesario, y el módulo así lo muestra en los nuevos cambios que tiene, es que hay que trabajar en las políticas y directrices de selección. ¿Por qué hay que trabajar en ellas? Porque primero se tienen que alinear con lo que quiere la organización y lo que necesita la organización. Digamos que la contratación de personal se debe hacer bajo la perspectiva de la organización y no bajo la perspectiva del aspirante. Uno. Dos, que cuando yo trabajo en las políticas, pues lo que busco también es alinearla con las leyes con respecto a lo que hay legalmente dentro del país donde me encuentro o entre la región donde me encuentre, para evitar temas de discriminación, para evitar el tema de lavado de activos, de las leyes con respecto al fraude, qué tenemos nosotros con respecto en esas políticas, y que se le apliquen a todos por igual, ¿no? Que no haya ningún beneficio porque Perencejo es un familiar de, o ese tipo de cosas. Por otro lado, pues,
Hay que tener claro que una de las cosas que es importante también es el tema de consumo de drogas al interior de las organizaciones. Hay que mirar qué habla la ley sobre ese tema y este módulo lo está tocando de forma mucho más puntual. Siempre lo ha tocado, pero creo que en este módulo lo va a tocar mucho más a fondo en algunos aspectos y eso pues hace que la formulación obvia de preguntas al final en el examen puede tener algunas modificaciones interesantes. Luego aparece el tema de seguridad física, y en seguridad física, la seguridad física realmente hace tres cosas: detecta, demora y responde. Y cada vez que yo hablo de seguridad física, cuando uno trabaja esos condicionamientos, entonces trabaja todos los temas de sensores internos y externos, circuitos cerrados de televisión, trabaja retardo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con barreras, controles de acceso y las fuerzas de respuesta que tienen que ver o con personal propio o con fuerza pública en algunos momentos. Es más o menos, con respecto a este módulo hay cosas interesantes. Por lo menos una de las cosas interesantes que cambia es el concepto de análisis GAP, que es GAP por sus siglas en inglés. Es una herramienta básicamente que lo que me permite es establecer una comparativa entre los procesos que están siendo utilizados en la seguridad versus los que están aplicados en la compañía, estableciendo obviamente brechas o falencias que separan al esquema propio del estándar preestablecido a nivel internacional o a nivel nacional, porque siempre es importante trabajar con estándares. Aquí también tiene que ver, entra a jugar un papel importante entre los cambios, el tema de la relación laboral, que es un tema que digamos que en muchas ocasiones nosotros hemos dejado de lado. ¿Por qué? Porque es que las relaciones laborales son importantes para el tema de seguridad. Digamos que muy importantes en el sentido de que yo pueda conseguir adeptos que quieran mi sistema de seguridad y que lo defiendan. Y eso me ayudaría muchísimo y ese tema de relaciones laborales pues aquí también lo toca y lo vamos a ver en el desarrollo de su diplomado para que lo tengan ahí presente. Y por último, un tema que hace parte de un concepto que se llama implementación, pero que tiene que ver con el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas que se tienen de seguridad. Esos son dos temas bien sensibles de mi gusto. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que nosotros tenemos en la seguridad física es porque los mantenimientos de nosotros son pésimos. No queremos gastar, la empresa no me da los recursos, pero los equipos se van dañando y después el cambio es mucho más costoso. Y los equipos tienen un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida pues hay que mantenerlo para los tiempos que está establecido y no dejarlo acortar por falta de esos mantenimientos preventivos y correctivos en algunos momentos. Entonces aquí en este módulo ese tema también lo van a tocar ustedes y va a ser un tema bien interesante de manejo de cada uno de ustedes. Entonces el tema de seguridad de la información y aquí vienen muchos de los cambios que Herbert tocó al inicio. Entonces aquí viene una cosa importante y es que cambios como qué elementos del programa de seguridad de la información se deben tener en cuenta. Temas como confiabilidad, disponibilidad, integridad, que son el triángulo de la seguridad de la información. Hay algunos que dicen que existe un cuarto que se llama no repudio, pero en todo lo que tenga que ver con el manejo de la información se va a mover en medio de ese tema, de la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad. Cualquiera de los ataques que tenga la información tiene que ver con esa condición. Entonces, tocan temas importantes de la seguridad de la información que se venían dejando de lado, que tienen que ver con ¿qué? Con la seguridad física. ¿Por qué es importante la seguridad física en la seguridad de la información? Porque vos podés tener muchísimas cosas de seguridad física, un buen firewall, un buen router, un buen antivirus, puedes tener una zona desmilitarizada para manejar servicios públicos, como yo lo llamo, pero al final, si tus servidores están abiertos al público o no están bien protegidos desde el punto de vista de seguridad industrial y hay un incendio, se queman y no tienen respaldo, se fue todo. O alguien viene, echa un vaso con agua al servidor y adiós. Tus antivirus, tus políticas, todo, la raquera, pero la seguridad física la descuidaste. Entonces ellos han tenido en cuenta algunas cosas importantes y la van a tocar en este módulo.
cómo manejamos la seguridad en los procesos también es un tema, la sensibilización del empleado. Este es uno de los temas que ha venido cogiendo auge, como ustedes se han dado cuenta, no solamente lo tocan en este módulo, sino en módulos atrás, y es cómo le llegamos a las personas para que realmente sean conscientes de que el eslabón más débil somos nosotros. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que apoyar mucho ese concepto y trabajar en ese punto que realmente es fundamental. Otro de los cambios que viene es cómo destruir la información, cómo se maneja el tema de medios electrónicos, cómo se maneja el tema de las copias de los discos duros, cómo los destruyen, cómo se maneja el papel, qué hacemos con el papel reutilizable. Todo ese tipo de temas son los que ustedes van a tocar en eso. También se tiene que manejar el tema de las estrategias de mitigación del riesgo. Entonces, cómo se maneja el tema de tecnología, personas y proceso, ese triángulo que a veces no funciona y falla mucho, no tanto por la tecnología y los procesos, sino por los seres humanos. Y cómo nosotros también en seguridad podemos ayudar al diseño de la instalación donde va a estar ubicado mi equipo. Los equipos o los backups, mis CPU, mis servidores, todo ese tipo de cosas, pues hay unos diseños de seguridad física que nos pueden ayudar. También aquí cambia algunas cosas que tienen que ver con las nuevas amenazas de la seguridad, ¿no? Pues las amenazas de seguridad informática todos los días tienen una volatilidad impresionante. Como ustedes bien saben, todos los días hay un nuevo mecanismo, un nuevo virus, un nuevo malware, un nuevo spam, una nueva foto viral, bueno, en fin, un poco de cosas. Entonces nosotros tenemos que ir moviéndonos en esa misma dirección y buscando la forma de anticiparnos, de ser proactivos en la identificación de esas amenazas. También aquí hay un cambio interesante que tiene que ver con los elementos de protección de la información confiable. Obviamente aquí se toca ya el tema de las auditorías y cómo auditamos interna y externamente, porque hay veces que nosotros en empresas que comparten desarrollos de procesos le entregamos a un tercero, a un sourcing, alguna información. ¿Cómo auditamos que esa información no se esté filtrando? ¿Qué hacemos para que los asociados también cumplan con la política nuestra? ¿Cómo manejamos esa parte contractual? Obviamente, pues, son temitas que ustedes van a ir tocando en el desarrollo de su diplomado los que lo vayan a tomar. Y obviamente también van a hablar un poquito de las técnicas multifactoriales de autenticación, que básicamente es la utilización de varios pasos para conseguir que la persona que está tratando de acceder a la información realmente sea quien dice ser. Entonces, le voy a poner pasos adicionales para que no solamente con el password, sino que también puede ser con la huella, puede ser el tema biométrico o el tema de una tarjeta o el tema de un token. Con eso yo puedo hacer esas técnicas de multifactorial de autenticación que me permitan minimizar el riesgo de suplantación en algún momento, ¿no? Otra cosa que también tocan ya más fuerte, porque en exámenes pasados no era tan fuerte, pero con lo que hemos visto de los cambios, van a tocar un poquito el tema de ethical hacking, que básicamente el ethical hacking, hay varias definiciones, pero hay una que me gusta mucho y es que es básicamente la utilización de conocimientos de la seguridad informática para realizar pruebas en sistemas, en redes y ahora en dispositivos electrónicos buscando vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades, ¿para qué? Para ser explotadas, con el fin de reportarlas de forma inmediata para poder tomar medidas ante un riesgo dentro de mi sistema. Eso es básicamente la definición que más me gusta, pero yo tengo una más cortica que es con la que generalmente uno, digamos que la lleva más a la mano, y es que básicamente el ethical hacking es una herramienta de prevención y protección de datos, la que busca estar en el antes de aquellos que pretenden hacerme daño. Eso es todo lo que me parece que es importante. Ahí van a ver unos conceptos interesantes. De eso sale un concepto que tiene que ver con una cosa que se llama pentexting o pentext, que básicamente es un conjunto de metodologías y técnicas para la realización y simulación de un ataque en un escenario controlado. Eso en palabras cristianas realmente son pruebas de penetración buscando vulnerabilidades en el sistema para poder escalar o privilegios, encontrar errores en programación o malas configuraciones. Es básicamente lo que
se maneja en este escenario. Luego viene un poquito el tema que tiene que ver con el tema de encriptación y enmascaramiento de datos, que lo que hace ahí aparecer es el tema de esteganografía, el tema de encriptación. Básicamente la esteganografía es el estudio de aplicación de técnicas que permiten ocultar un mensaje entre un objeto o dentro de otros. Es el tema de cómo yo mando información a través de una foto, a través de una tarjeta, ese tipo de cosas. Y la encriptación, pues, básicamente es un proceso matemático, y en encriptación hay dos conceptos importantes que mirar. Hay encriptación simétrica y asimétrica. ¿Cuál es la diferencia entre simétrica y asimétrica? Básicamente hay dos. La primera es que los simétricos solamente utilizan una clave para encriptar y es la misma para desencriptar. Y los asimétricos tienen dos claves, una pública y una privada. La pública es con la que yo lo envío, pero la privada es el único que la puede tener, es el destinatario y quien puede abrir. Eso tiene que ver con un concepto que son algoritmos conocidos como el hash, que tiene que ver con HASH, que básicamente es un cálculo matemático sobre los datos del mensaje que genera un número que se llama el número MAC. Eso ustedes lo van a ver un poquito, digamos que más tranquilamente ya en su diplomado. Y otra cosa interesante de acá es que ya empiezan a aparecer estándares. Y ese tema de los estándares tiene que ver con la ISO 27000 y con COBIC, que son estándares de seguridad de la información que son interesantes para manejar. En el tema de conducción de crisis. Y entonces, aquí es importante decir que lo que busca, los cambios importantes de acá, aparte de manejar cómo se tiene el tema de la crisis, cómo se administra, cómo está en el antes, el durante y el después, cómo es el tema de esas emergencias generadas por los seres humanos y cuáles son las de la naturaleza. También toca un tema de tomar todos los riesgos que se tienen. Entonces, todos esos riesgos que tienen que ver con la salud del ser humano, como el tema de ruido, iluminación, temperatura, variaciones, radiaciones gamma, todo ese tipo de cosas, pues se tiene que ver acá. Riesgos de violencia en el lugar de trabajo, que es un tema que también van a tocar. Otro tema que toca la conducción de crisis tiene que ver con una cosa que se llama el triage. El triage básicamente es una palabra que proviene del francés y que significa seleccionar o escoger básicamente. Aquí lo que busca con el triage es determinar cuáles son los niveles de gravedad para yo poder dar una prioridad de atención. Evita obviamente demoras en la atención a situaciones complejas, y eso es lo que ustedes van a tocar como tema nuevo. Otra cosa importante acá es que aparece acá una ISO, que es la ISO 22301 del año 2012, que reemplazó el estándar BS 25999 del 2007, que lo que tiene que ver es con el tema de continuidad del negocio. Aquí lo que se busca es tener un sistema de gestión importante que me permita a mí conocer los pasos de qué voy a hacer en caso de que se presente una crisis y cómo voy a continuar, y para que a mi proveedor y a mi cliente le sea transparente si me está pasando algo y yo le siga cumpliendo, para no volverme un proveedor riesgoso ni un cliente dudoso. Entonces, ese temita lo van a tocar aquí en el manejo de crisis. También tocan el tema de los sistemas de gestión de incidentes, que básicamente es recuperar el nivel habitual de funcionamiento y minimizar los impactos negativos en las organizaciones. Digamos que eso es básicamente lo más importante en lo que cambia el tema de conducción de crisis. La investigación es un tema que sí ha sufrido bastantes cambios. Básicamente habla, uno de los cambios importantes donde aparece el tema de los tipos de investigación. Entonces, básicamente se habla de que hay investigaciones de incidentes, que generalmente son para el sector privado, y uno lo genera a través de un informe de incidentes realizado obviamente por el tema de la fuerza de seguridad. Básicamente está referido a robos, a pérdidas desconocidas, a asaltos simples, a seguridad contra desastres,
a accidentes vehiculares. Entonces, pues ese tipo de cosas son importantes con respecto a las investigaciones de incidentes. Para eso obviamente uno tiene que tener un proceso, luego vienen las otras investigaciones que son las investigaciones de mala conducta. Digamos que esto generalmente es realizado a manera de investigación interna, cuando un empleado o otro individuo que esté afiliado o que trabaje en la organización o que preste servicios ha sido o es sospechoso de violar una política corporativa escrita. Como les digo, también ahí hay unas técnicas de investigación en casos de mala conducta. El tema de abuso de sustancias también se tiene que tener en cuenta en las investigaciones. Y las investigaciones de conformidad. Estas investigaciones de conformidad lo que hacen es que comparten muchas características con las investigaciones de incidentes y de malas conductas, pero digamos que caen dentro de otras categorías. Los temas de conformidad cada vez son más significativos porque digamos que las organizaciones cada vez son más, digamos que más tendientes a evitar que las cosas se salgan de control, y muchas veces las inconformidades hacen que un proceso se salga de control, y eso pues eso es importante tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que también acá se toca tiene que ver con el tema del manejo de la evidencia, cómo se recolecta la evidencia, cómo se maneja el tema de la cadena de custodia, cómo se marca la evidencia y cómo se embala esa evidencia, que también son temas importantes que ahorita son fuertes, siempre han, digamos que estado, pero antes estaban como más enunciadas, ahorita van a ir un poquito más a la minucia. Otra cosa que hablo mucho es el tema de la entrevista, y digamos que ellos lo que buscan es que en esa entrevista se respete los derechos del entrevistado. Digamos que para efectos de Estados Unidos hay una ley particularmente sobre los requerimientos que se llama la decisión de Wicarden, de respetar los derechos del entrevistado para contar con otros presentes durante la entrevista, no hacerle entrevista solo a una persona. Entonces, ese tipo de cosas también es importante. Otro cambio bien interesante en el tema de las investigaciones está referido básicamente al tema de leyes y cómo se trabaja el tema de las vigilancias, qué tipo de vigilancias hay, vigilancias fijas, vigilancias móviles, ese tipo de cosas. Pues hay que ver qué leyes hay con respecto a ese tema, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista empleo, para también mirar el tema de despidos injustificados, para hacer investigaciones con respecto a eso, el tema de acoso. Bueno, en fin, ese tipo de cosas es como nosotros veníamos, y es lo que quería contarles el día de hoy. Les agradezco inmensamente el tiempo. Digamos que ahí les hice un barniz de las cositas nuevas que van a encontrar, más lo que ya ustedes han visto por el brochure que utiliza CES con respecto al tema del diplomado y la envergadura que tiene este diplomado, y por qué es tan importante que nosotros asumamos el reto, porque siempre es un reto tratar de mirar en qué nivel estoy. Y pues nada, agradecerle a Miguel Herbert y a Milagros la invitación del día de hoy. Milagros, muchas gracias, eso era lo que tenía para el día de hoy.